Como les dije, hoy vamos a terminar de tocar el tema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque es que la Agenda 2030 es lo que hoy domina el escenario y el ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo en el mundo. Hoy en día es muy poco probable, bueno, a excepción de todo el tema del COVID, de las vacunas, de la lucha contra la pandemia y demás, es muy poco probable que los programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en todo el mundo estén destinados a otras cosas que no sean esto, que no sea la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030, como lo hablamos la semana pasada, cuando hablamos de la construcción y el desarrollo de una agenda de desarrollo, valga la redundancia, todos estos programas de ODM en un primer lugar y ahora ODS se han convertido en una forma en la que logramos poner de acuerdo a más de 190 estados que tienen asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar de algo diferente a guerra y paz. Entonces, bueno, ya hicimos el análisis de prensa. Ahora bien, en el concepto de ustedes, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Ustedes qué creen que es ser sostenible? ¿Creen que esa sinergia entre el medio ambiente, el ser humano y la economía es realmente importante o que debemos prestarle más atención al ser humano que a todo lo demás? Porque realmente, al final de cuentas, el centro de todo, ¿qué es? El ser humano, el desarrollo de los humanos. ¿Saben qué es el PNUD y para qué sirve? ¿Realmente sirve para algo el PNUD? Los escucho. ¿Quién va a hablar? Adelante, Lucía. Pues, profe, como tú nos has aclarado la clase pasada, la sostenibilidad es tener en cuenta como tal el desarrollo, pero, o sea, sin dejar de lado como tal el medio ambiente, ¿sí? O sea, satisfacer las necesidades sin dejar de lado la importancia y la preocupación por el medio ambiente y el bienestar social. Ok, muy bien. Entonces, medio ambiente. Entonces, esa sinergia ser humano, medio ambiente, economía es muy importante. Laura. Total. O sea, digamos que por más que uno quiera darle prioridad a algo, no sea al ser humano y al medio ambiente, la economía también es vital para poder mantener el ser humano y al ambiente y pues así en todos los sentidos. Entonces es un poco complicado tratar de darle prioridad a algo porque una cosa depende de la otra por completo. La economía depende del medio ambiente, el ser humano depende de la economía, del medio ambiente, bueno, y así. Entonces como que es muy importante ver de una manera mucho más integral todos estos componentes para que funcione en efecto de manera sostenible, porque si no, si se le da prioridad a una cosa, pues se va a empezar a gastar otra y eso fue prácticamente, y pues lo que considero yo en términos personales, lo que sucedió. Entonces se le dio prioridad al consumo, a satisfacer las necesidades del ser humano exorbitantes, pues no necesidades, más bien lujos, porque pues obviamente la dinámica cambia ahí. Y ya después cuando empezamos a ver que los recursos naturales empezaron a agotar, entonces empezamos a darle como más atención e importancia al medio ambiente. Entonces creo que hay que verlo como un todo para poder ejecutar planes que realmente se puedan pues ver a largo plazo positivamente, con resultados positivos. ¿Y será que todavía podemos recuperar un poco lo que se ha perdido de ese medio ambiente? Porque pues cada vez el calentamiento global es más fuerte, cada vez la huella que estamos dejando en la destrucción del medio ambiente, cada vez se mueren más especies endémicas, estamos perdiendo más cantidad de bosque, etcétera, etcétera. ¿Será que es posible no devolver el tiempo, pero sí como recuperar un poco lo que hemos perdido? Sofía. Pues, profe, yo de eso, de la situación del medio ambiente y eso, pues yo sí, la verdad, he estudiado bastante y he visto como muchas cifras históricas y la cuestión del medio ambiente no es algo nuevo, sino que es algo que ha tenido muchísima historia. O sea, el ser humano sabe de lo que está pasando con el medio ambiente hace muchísimo tiempo y cada vez como que las cifras están más encima y le dicen como no, ya quedan nada más 10 años, ya quedan nada más 15 años, pero no se ha hecho, o sea, obviamente sí se han implementado cosas, hasta se han cambiado cuestiones de conciencia, pero yo creo que actualmente es muy difícil como acabar o sea, acabar con todas las consecuencias de las acciones humanas. O sea, yo considero que ya es
bastante difícil. Sí se puede, o sea, lo que siempre se dice, ¿no? O sea, sí se puede realizar un poco de cambio, pero tendrían que implementarlo ya y hacerlo de forma de que todos los países participen, no solamente algunos. Entonces tendría que ser una acción demasiado fuerte y estricta como para que los cambios sean visibles. Es decir, que la cooperación internacional para el desarrollo se convierte en este momento entonces en la única herramienta que tenemos para lograr defender el medio ambiente, como para poder lograr, para poder parar un poco lo que está sucediendo a nivel medioambiental, a nivel climático y a nivel de eh, extinción de muchas especies de flora, fauna y de plantas, etcétera, etcétera, en el mundo. Natalia. Pues, profe, primero que todo pienso yo que obviamente, o bueno, pienso primero que todo que el concepto sostenible es un concepto muy moderno y creo que es muy revolucionario. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre se ha pensado desde una, bueno, siempre no, desde el último siglo, sobre todo, se ha visto que se ha seguido esta tendencia del siglo XX, perdón, esta tendencia de solo pensar en la sociedad de una forma antropocentrista, ¿cierto? Ya en el siglo XXI hemos venido cambiando esto, ha sido como muy revolucionario y muy chocante para muchos sectores. Referente a que sí tenemos que tener una sinergia, la respuesta es absolutamente, porque el término sostenibilidad es un tema, es un concepto con, digamos, que está construido de forma multidimensional y no se puede ignorar, no se le puede ver como un concepto plano o que tenga ciertos parámetros, sino más bien como una esfera. ¿Sí? Sabiendo que este mismo concepto se debe construir cada vez más, reconstruyéndolo hasta llegar a entender realmente que la sostenibilidad. Asimismo, pienso que efectivamente el PNUD es uno de los recursos y creo yo que el recurso más importante en forma global para defender el medio ambiente y defender como tal este nuevo concepto que viene a, o bueno, pretende la construcción de una nueva sociedad y la percepción de cómo tiene que, digamos, desarrollar sus capacidades el ser humano con su entorno. Ahora, respecto a si se puede hacer algo o no, creo yo que a pesar de que estamos muy mal en temas ambientales, creo que la sociedad nunca hasta ahora ha estado tan preparada para generar respuestas tan rápidas en el sentido tecnológico, etc. Lo que pasa es que pienso que eh, no le importa a las élites y por ende no se ha llevado a cabo una solución real que genere un impacto positivo, digamos, perceptible. Lo que pasa es que también un poco esto es un tema yo pienso que esto es un tema de responsabilidades, ¿no creen ustedes? Cómo los grandes poderes, los grandes hegemones del sistema en Oriente, en Occidente, en Europa, se han comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030. Realmente los grandes poderes han hecho todo lo que han podido o por el contrario le han dejado esta responsabilidad a los países menos desarrollados o a los países en vías de desarrollo. Y esa es una discusión que se da muy a menudo y que de una u otra manera de la cual tenemos que hablar. ¿Es esto una responsabilidad compartida o por el contrario hay unos que se tienen que esforzar más que otros? Laura. Sí, o sea, es que yo siento que si bien es un tema reciente, hace unos años se han hecho convenciones, acuerdos, tratado, cooperación, el Acuerdo de París, bla, 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 y nunca se ha llegado a nada y se gasta muchísimo más dinero en hacer sus convenciones, invitando gente, la comida, el trago, lo que sea, y pues no han invertido realmente nada para, como en planes para la ejecución sí, de la solución de estas problemáticas, ¿sí? Entonces, y además también siento que pues obviamente es mucho más, ¿cómo decirlo?, productivo para estas personas asistir a estas convenciones, tratar de comprometerse, pero a la hora de la verdad las grandes fábricas
o las grandes multinacionales, que son las que están dejando en este caso como una huella importante en el medio ambiente, no hacen nada porque pues no, obviamente no les es nada rentable y ellos son los que manejan la economía del mundo. Entonces, siento que es bastante complejo tratar de ver como una visión positiva en la agenda del medio ambiente a largo plazo, porque realmente pues no es algo con lo que uno vea que desde un principio se hayan comprometido. Entonces, es difícil nosotros con pequeñas acciones tratar de cambiar algo. Obviamente pues sería, digamos, muy importante tratar de hacerlo, pero nosotros somos un par de pelagatos, perdón por la expresión, en comparación a estos grandes monstruos que son los que manejan las grandes industrias y los que venden aceleradamente e inconscientemente y gastan todos los recursos. Entonces, Pero no lo veamos solo en términos de la protección medioambiental, veámoslo también en términos de la reducción de las desigualdades o en términos de la construcción de ciudades cada vez más sostenibles, ciudades donde pueda haber un equilibrio entre todos y para todos. O por ejemplo, en un caso que a mí me parece supremamente importante y que con la pandemia se ha visto muy perjudicado y se ha visto muy diezmado, la educación de calidad para los niños. Realmente esto es un compromiso de quién, cómo podemos, realmente la cooperación internacional, les lanzo esta pregunta a todos. ¿Ustedes creen que y empecemos por ahí, ¿ustedes creen que la cooperación internacional para el desarrollo sirve para algo? Sí, profe. Y hemos visto los resultados de eso, realmente es, podemos cuantificar lo que ha hecho la cooperación por los estados menos desarrollados del mundo, o por el contrario, ha sido una forma en la que los grandes poderes han dicho, véanme, aquí estoy, soy el más caritativo, el más dadivoso del mundo, pero realmente no ha pasado nada? Pues, profe, yo creo que o sea, yo creo que también depende como de la perspectiva, porque sabemos que el concepto, la concepción de desarrollo, pues se forjó principalmente en los países industrializados o en las potencias. Entonces es casi inevitable que a veces cuando se aplique la cooperación para el desarrollo, pues tienda a resaltarse a esos países y que ellos legitimicen como su superioridad sobre nosotros o cosas así. Obviamente depende de las perspectivas, pero creo que sí se pueden ver resultados de la cooperación internacional. Y aunque muchos, digamos, pues critiquen, y es verdad que tiene muchas fallas, por ejemplo, la ONU, en sus secciones como la OMS ha logrado mitigar muchas enfermedades, bueno, de alguna forma en el África, por ejemplo, el ébola o el SIDA, etcétera. Obviamente sigue actualmente afectando a las personas, pero ha mitigado un poco esas cifras. Entonces son como, depende también de la perspectiva en que uno lo vea, de que sí hay beneficios, solo que obviamente a veces tiende a resaltar más lo negativo. Gracias, Sofía. Natalia. Profe, pues en efecto de resultados sí han habido, opino. Y también opino que, digamos que los resultados que se han generado a través de esta cooperación, como lo dice mi compañera, casi siempre se ve más que todo en los países industrializados. Y creo yo que tiene que ver mucho con el tema de economía y con el tema de calidad de vida que, digamos, por lo menos en algunos países ha incrementado. Sin embargo, en los temas sociales, sinceramente, no ha funcionado mucho, porque un ejemplo tan simple como que en pleno siglo XXI aún exista esta carga tan fuerte de racismo una de las potencias mundiales, deja en evidencia que realmente en los temas de cooperación, a pesar de que supuestamente toman estrategias que, digamos, que creo que una forma de ocultar, digamos, el hecho de que si hacen o no, es que ellos generan unas estrategias, pero a la hora de llevarlas a cabo o cumplirlas, como que quedan cortos. Entonces, realmente en la parte social o si de de esta reducción de desigualdades, queda muy corta la cooperación. Laura. sí, yo también me voy por el lado de Natalia. Definitivamente en términos sociales no han dado la talla y siento más bien que nosotros
Consideramos que a veces funcionan, digamos, este tipo de cooperaciones es porque amamos las instituciones, porque la democracia nos ha demostrado, entre comillas, que las instituciones son los que funcionan y nos encantan tener figuras que organicen y como que se le deleguen tareas y todo este tipo de cosas y pues obviamente por eso consideramos que podrían llegar a funcionar, pero a la hora de la verdad no. Entonces, siento que también va bastante ligado a este tema del institucionalismo que está súper arraigado para nosotros y tienen que haber cooperaciones y tienen que haber figuras para que las cosas funcionen en el sistema, porque pues obviamente si no están, pues no van a funcionar. Entonces, lo que dice Natalia es definitivamente cierto, digamos, en términos económicos y eso, porque solamente es para las grandes potencias, aparentemente sí funciona en términos de cooperación, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues no se ve, no se ha ejecutado ningún plan. Honestamente, yo no he notado ninguna disminución de la pobreza, de las desigualdades, del hambre cero. Entonces, como que no sé, no creo mucho en ello. Siento que más bien fue lo segundo que tú dijiste, es como para que los países grandes utilicen para alardear un poco, lo utilicen y lo instrumentalicen para alardear de su poder, más bien y decir que yo doy dinero, pero pues no hacen nada. O sea, veámoslo un poco en términos teóricos, somos muy institucionalistas y poco anárquicos. Total. Pues eso es lo que Definitivo. pienso yo. Sé que es un poco revolucionario y sin efecto anarquista, pero no, pues no sé. No, pero pues lo que más bien es muy poco anarquista porque lo que estás diciendo es, nos encanta estar pegados a las instituciones y no tratar de hacer cada uno por su cuenta lo que quiera. Es más bien, creo que te has vuelto un poco institucionalista, Laura, desde la No, yo desde el principio, profe, yo soy última. reinstitucionalista, lo acepto. Bueno, chicos, estas discusiones son importantes porque eso es lo que nos va a permitir entender, lo que nos va a permitir analizar si realmente la cooperación internacional para el desarrollo sirve para algo. Y hoy en día la cooperación internacional para el desarrollo la medimos en términos de esto, en términos de cómo cumplimos con la Agenda 2030, que pues para recordarle un poco de lo que hablamos la semana anterior, la ONU adoptó la Agenda 2030 como una forma de fortalecer los esfuerzos para mejorar la vida de las personas, para lograr un desarrollo medioambiental, pero sobre todo también la prosperidad económica, porque de una u otra manera nos hemos dado cuenta que no podemos priorizar ni a las personas, ni al medio ambiente, ni a la economía, sino que todo es parte de un mismo grupo en donde también es muy importante y que es el objetivo principal de la Organización de las Naciones Unidas, la construcción de un mundo con una paz y seguridad positivas a nivel internacional y el acceso de todos y todas a la justicia. Entonces, como les decía, los objetivos de desarrollo sostenible, la construcción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es un hito en el mundo porque fue el primer momento en mucho tiempo en el que los estados lograron ponerse de acuerdo en algo diferente a hacer la guerra, a armar coaliciones para derrotar grupos terroristas o simplemente en pelear. Entonces, la mayoría de o todos los Estados miembros que tienen su asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron esta resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo moderno hoy es erradicar la pobreza. Porque si hay gente pobre o si hay gente por debajo de la línea de pobreza, no puede haber un mundo sostenible. ¿Qué es un mundo por debajo de la línea de pobreza? Según el Banco Mundial, una persona está por debajo de la línea de pobreza si tiene o posee menos de $1 al día. Y hay muchas personas alrededor del mundo, muchas personas en nuestro país que tienen menos de $1 al día. Esta agenda o estos objetivos esta agenda tiene 17 objetivos y 169 metas que abarcan los 3 ámbitos de los que ya hemos hablado, es decir, el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Entonces, esta estrategia, esta Agenda 2030, tiene su fecha de caducidad en el año 2030, valga la redundancia, y pues cuando los estados firmaron esta resolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se comprometieron a movilizar todos los recursos económicos, todos los recursos físicos, todos los recursos sociales necesarios para implementarlo, pero teniendo en cuenta que las alianzas o la cooperación era muy importante para ayudar a aquellos estados más pobres y más vulnerables a que alcanzaran estos objetivos.
estados que están situados en donde, principalmente en África subsahariana, en Centro y América Latina y en el sudeste asiático. La resolución que adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene esta frase y es la frase central de todo lo que quieren abarcar los ODS. Dice así: estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al año 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. A mí particularmente, esta declaración me parece un poco utópica, porque, y vuelvo a lo que decía Laura un poco, poner fin al hambre y a la pobreza en todo el mundo creo que es un poco complicado. Reducir la desigualdad entre estados todavía lo es mucho más, porque los estados del primer mundo, los estados desarrollados, no van a dejar de producir y no van a dejar de crecer mientras esperan que los otros estados produzcan para poderlos alcanzar. El tema de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, creo que es pues justas y pacíficas es un poco más sencillo, de hecho, teniendo en cuenta que podemos promover programas y proyectos de cultura ciudadana que nos lleven al establecimiento de estas sociedades. La protección de los derechos humanos es un tema del que estamos hablando desde 1948 y no hemos logrado que en todo el mundo se cumplan los derechos humanos, pero también porque ese es un debate, y retomando las palabras de Natalia, muy antropocentrista y muy eurocentrista. Lo que para mí son derechos humanos, en África y en Asia puede que no sean derechos humanos, sino que sean tradiciones. Entonces, ¿cómo hacer esa distinción? Y no sé si el empoderamiento de mujeres y niñas sea alcanzable. Ustedes, las mujeres de este salón, que son la inmensa mayoría, ¿creen que es fácil lograr el empoderamiento y la igualdad de género? ¿Ustedes sienten que su estado está construyendo acciones para que ustedes sean cada vez más empoderadas o más iguales al género masculino? No. ¿Por qué no, Natalia? Profe, comencemos con el hecho de que si no estoy mal, es una ley de con enfoque de género, no se tiene en cuenta a las mujeres. Entonces, comenzando por ahí, entonces, como que si es uno de los escenarios más pequeños, digámoslo así, ¿cómo será a gran escala? Sinceramente, sé que por lo menos en la sociedad colombiana nos falta muchísimo y no se ha generado como que yo diga, uy, hace poquito sacaron esto, que en realidad no hay nada innovador en cuanto a la construcción o el empoderamiento de las mujeres. Sofía. Pues, profe, yo también considero que no. Creo que las acciones que pueda estar tomando o no el Estado no son visibles para brindar más oportunidades a las mujeres. Creo que es evidente, por ejemplo, en Colombia, que pues se tiene que buscar las propias formas como de, así como se dice, de salir adelante por parte de las mujeres sin mucha como ayuda o beneficios del Estado. El ejemplo puede ser el más sencillo, que es muchas veces los salarios empresariales. Yo creo que hasta en las familias uno tiene muchos casos cercanos en que, digamos, una mujer con el mismo puesto que un hombre con los mismos estudios y hasta puede tener más estudios, gana lo mismo o un salario menor. Digamos, en mi familia yo tengo un caso de que mi tía es ingeniera y mi tío es ingeniero. Ambos tienen el mismo título y a ella le ha gustado hacer más cursos para especializarse y él solamente se quedó con el título pues profesional y aún así ganan lo mismo. Entonces uno dice, pues no debería ser así porque ella ya se ha especializado muchísimo como para obtener un salario diferente. Y uno, pues ahí nace la pregunta de si, digamos, ella fuera hombre, entonces el salario sería diferente. Entonces yo creo que si esos cambios fueran notables, no habría necesidad de uno formularse preguntas como esas. Gracias, Sofía. Laura.
Yo creo que el empoderamiento lo estamos materializando en delegar muchas más tareas a las mujeres. Entonces ya las mujeres no solamente se van a especializar en el hogar, sino que fuera de eso son madres cabeza de familia, fuera de eso tienen que trabajar, fuera de eso son lideresas en su comunidad. Entonces yo creo que se romantizó bastante el dejar más cargas a las mujeres con el argumento o la excusa de empoderarlas porque pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo mientras los hombres siguen cumpliendo sus mismas labores. Eso es lo que siento que se ha hecho aquí en esta región. Romantizar la labor femenina. Es un poco, es un tema que habría que deconstruir, pero bueno, esta no es la clase para deconstruir ese tema, pero es un concepto y es un tema interesante que podríamos hablar, sobre todo cuando hablemos del ODS 4, que es el ODS de empoderamiento femenino. Solo para recordarles, estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El primero, fin de la pobreza, quiere poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas, sacar a más de 2.000 millones de personas por debajo, que están por debajo de las líneas de pobreza y vincularlos a lo que se conoce como la pujante clase media. Hambre cero, es decir, que todas las personas, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos y demás, tengan sus 3 alimentos al día durante 7 días a la semana, 365 días al año. Este objetivo de hambre cero ineludiblemente va muy ligado al objetivo de poner fin a la pobreza en el mundo. Si tú tienes, si tú tienes cómo comer, si tú tienes, si no eres pobre, si tienes más de tantos dólares al día, pues vas a poder comer 3 veces al día. El objetivo 3 es un tema de salud y bienestar, salud entendido no solamente como la salud física, sino también como la salud mental. Hoy en día muchas de las principales causas de muerte en el mundo están vinculadas con suicidios por problemas mentales y psicológicos. Tener educación de calidad, es decir, que todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas del mundo puedan ir a educación primaria, básica, secundaria, educación universitaria y aquellos que quieran educación técnica y tecnológica. Que haya igualdad y empoderamiento de género en mujeres y niñas. Esto también va muy ligado, el tema de igualdad de género va muy ligado al tema de la pobreza y al tema de la educación, teniendo en cuenta que en muchos países del mundo, sobre todo en países del sur de Asia y África subsahariana, son muy pocas las niñas que van al colegio, que aprenden a leer y a escribir. Que se tenga agua limpia y saneamiento básico, que todos puedan tomar agua limpia, que todos puedan tomar agua potable, que haya sistemas de recolección de basuras, que haya sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas de recolección y reciclaje, etcétera, etcétera. Que la energía que consumamos sea asequible a todos, que no tengamos que pagar millones de pesos o millones de dólares por nuestra energía, pero sobre todo que no contamine el medio ambiente, que vaya de la mano, que sean energías verdes, energías limpias, que el trabajo sea decente para todos y el crecimiento económico. Y este es un tema, el tema del trabajo decente es una crítica que han hecho los economistas y los expertos en política económica a este objetivo, porque este objetivo lo que dice más o menos es que quiere lograr que la tasa de desempleo de todas las personas en todo el mundo o de todos los países en todo el mundo esté en 0%, es decir, que haya pleno empleo. Y los expertos en política laboral y en política económica dicen es muy difícil que haya pleno empleo en el mundo porque siempre tiene que haber alguien desocupado para que se generen también sistemas de creatividad e innovación. Que la industria y la infraestructura de nuestros países en el objetivo 9 pues sea innovadora, que responda a los grandes cambios del mundo. Por eso se tiene que hacer un énfasis especial en todos estos sistemas de creatividad, emprendimiento, economía naranja y demás. Que se reduzcan las desigualdades, es decir, que los pobres sean menos pobres y los ricos no sigan aumentando su riqueza. Que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, es decir, que en las grandes ciudades como la nuestra, como Bogotá, haya un nivel de vida donde podamos equilibrar el crecimiento de la ciudad con la protección al medio ambiente, donde podamos todos ir cómodos en nuestros sistemas de transporte, donde podamos salir a la calle por las noches sin que nos dé miedo porque nos van a violar, porque nos van a robar, porque nos van a matar, etcétera, etcétera.
que se produzca y se consuma solo lo que necesitamos, que se erradique ese enfoque netamente capitalista salvaje de producir por producir y consumir por tener más y más. Que haya una acción por el clima donde se proteja a todo el ecosistema, donde se logre disminuir el efecto invernadero y el hueco y el hoyo de la capa de ozono. Que protejamos los mares, que no tengamos que ver imágenes tan horribles como pececitos muertos o ballenas o tortugas muertas con plásticos en sus bocas o que se comieron un plástico y se murieron porque la gente no tiene la cultura de no botar cosas a los mares y a los ríos. Que protejamos los ecosistemas terrestres. Una cosa que fue muy interesante durante esta pandemia fue que como los primeros 3, 4 meses de la pandemia que estuvimos 100% confinados, todos en nuestras casas, salían animalitos a las calles, no sé si se acuerdan que por acá, por en Santa Bárbara, salieron zorrillos, que en las calles de París, Madrid, Londres, salían patos, salían un montón de animales que se tuvieron que ir de los ecosistemas, de sus ecosistemas naturales por la huella humana, que eso se pueda proteger y se pueda cuidar. Que haya paz, que haya justicia y que haya instituciones políticas, sociales y económicas sólidas en absolutamente todos los estados del mundo. ¿Esto en un marco de qué? En un marco de alianzas de cooperación internacional para lograr los objetivos, pero de alianzas de responsabilidad compartida, es decir, donde los estados más desarrollados no se dediquen solamente a dar dinero, sino que también compartan sus buenas prácticas en materia de cooperación internacional. Una crítica muy grande que se le hace a la cooperación internacional, muchachos, es que la cooperación internacional está dada desde los países del norte y no tiene en cuenta las particularidades de los países en donde se va a aplicar. Y siempre esto es muy cierto, entonces cuando ustedes estén estudiando los casos que les voy a asignar, los casos de estudio que les voy a asignar de cooperación, se van a dar cuenta que por eso no todos los programas de cooperación internacional son exitosos. Y hay un ejemplo que siempre se pone, yo siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy diciente. La cooperación italiana quiso hacer un proyecto en una zona de África subsahariana un proyecto pues de temas de inclusión femenina y de generar oportunidades de trabajo para todas las mujeres. Y lo que hizo, la primera parte de este proyecto fue poner unas duchas como de agua en la comunidad para que las mujeres no tuvieran que caminar kilómetros al día, kilómetros de ida y kilómetros de regreso para recoger el agua que consumían en sus casas, para la alimentación, para bañarse y todo esto. Y pues los técnicos italianos pusieron estas duchas y se fueron y regresaron al año siguiente a hacer la evaluación de cómo había impactado esto en la vida de las mujeres de esta comunidad. Y cuando ellos llegaron, ¿qué creen que pasó? ¿Creen que estas duchas impactaron o no impactaron? Resulta, chicos, que las duchas no impactaron porque las mujeres jamás las utilizaron. Y las duchas, todo ese sistema se oxidó y lo terminaron vendiendo como chatarra en esta comunidad, porque el hecho de ir a buscar agua todos los días, caminar 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de regreso para buscar agua, era una distracción de las mujeres de su rutina diaria, de las vivencias dentro del hogar. Entonces, la gran crítica que se le hace a la cooperación internacional para el desarrollo y que hay que cambiar es que los programas de cooperación deben responder a las necesidades, pero también deben ir ligados a las variantes culturales y sociopolíticas de las regiones donde quieren impactar. No podemos llegar con proyectos de innovación a la más alta, del más alto nivel a comunidades donde ni siquiera ha llegado el agua por primera vez. Hay que conocer un poco también las realidades de las regiones donde queremos impactar. Y esto es lo que tiene que hacer ese objetivo 17, conocer las realidades de los estados y de los territorios para que se puedan cumplir los objetivos. Lucía. Profe, Señora.
Si me escuchas bien es que tengo problemas de internet. Sí, sí, Bueno, yo quería decir algo relacionado a eso y creo que se ve mucho aquí en Colombia y es la poca importancia que le damos en las políticas y en los proyectos a la mujer rural. Porque si bien ellas, además de que se tienen que o sea, cargar del hogar, también están trabajando como mujeres agricultoras en el campo y por decirlo así, como que lo que decía Laura, se romantiza ese hecho de que pueden hacer varias cosas, pero no se les es remunerado. Además de que la mayoría de proyectos y gestiones que se hacen en relación a asistencia técnica para que ellas aprendan nuevas formas de trabajar el campo, la mayoría se le hace a los hombres y a esas mujeres como que no se les brinda la ayuda. Entonces ahí también está esa crítica centrada en Colombia y es cómo se ha olvidado a la mujer rural en el empoderamiento femenino. exactamente, hay que tener en cuenta, y no solamente si lo vemos desde el punto de vista pues femenino, pues mirámoslo de las mujeres, pero también tenemos que incluir a las comunidades diversas, es decir, a las comunidades LGBTI, que también los miembros y los representantes de estas comunidades se vean ligados a este tema. Natalia nos va a recomendar un libro, pilas ahí en el chat todos para que lo leamos. Gracias, Lucía. ¿Cómo cumplimos los objetivos? ¿Qué hacemos para que esto sea una realidad de verdad, para que los podamos alcanzar? Pues vamos a ver qué dice la ONU, cómo la ONU nos va a enseñar a cumplir con los objetivos. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10.
Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Pregunta, ¿ustedes creen que logremos alcanzar los ODS? Pues, profe, de por sí los dos primeros, como tú mencionabas, son bastante difíciles. Una cosa es decir que, digamos, avancen para disminuir, no sé, cifras de pobreza o el hambre o de alcanzar un poco de mayor igualdad, pero de cumplirlos estrictamente como erradicar el hambre y la pobreza, la verdad lo dudo. ¿Y los demás? Tampoco, profe, y además la pandemia hizo que pues todos los avances que se habían logrado pues retrocedieran. Tengo en cuenta también que, si no estoy mal, todas las mujeres que estaban trabajando ahorita por la pandemia perdieron sus trabajos y tuvieron que volver a los hogares. Entonces hay muchos ODS que retrocedieron pues las metas que tenían y bueno, el proceso por la pandemia. Yo creo que la pandemia también hizo ver muchas problemáticas, o sea, como que visibilizó bastantes, sí, problemáticas que habían en la sociedad y que de pronto no era que hubiésemos avanzado, sino que antes no los veíamos y pues ahorita sí los vemos porque los índices de violencia intrafamiliar aumentaron, el tema de la pobreza, el internet, la desigualdad, la informalidad laboral, todas esas problemáticas empezaron a visibilizar con la pandemia, entonces no sé si realmente se pueda considerar como un avance. Yo creo que los objetivos tampoco son alcanzables porque básicamente porque los intereses nacionales e internacionales son totalmente diferentes y eso también puede ser una desventaja para que cada nación se desarrolle y pueda lograr estos objetivos a nivel internacional. ¿Qué pasó en el año 2020 con los objetivos? Esto pasó. Aproximadamente 71 millones de personas volvieron a caer en la pobreza extrema el año pasado y eso supone el primer aumento de las tasas mundiales de pobreza desde el año 1998. La pérdida de ingresos y la limitada protección social y el incremento de precios pueden poner en riesgo no solo la pobreza, sino también el hambre de las personas que incluso ya estaban a salvo, de las personas que no estaban por debajo de las líneas de pobreza.
El subempleo y el desempleo derivados de la pandemia, de la pandemia del COVID-19, dejaron aproximadamente 1.600 millones de trabajadores afectados. Más de 1.000 millones de personas de barrios marginales en el mundo están en crisis por causa de la pandemia, porque sus viviendas no son lo suficientemente buenas, porque no tienen acceso a agua potable, porque tienen baños compartidos, porque hay ausencia de gestión, ausencia de sistemas de recolección de basuras, y todo eso puede hacer que se vea mucho más afectada la crisis. Las mujeres y los niños, como lo decía Laura, se encuentran dentro de los más afectados por la pandemia. ¿Por qué? Porque aumentaron las tasas de violencia de género, pero también porque los niños ya no van a tener acceso a los sistemas de vacunación, porque van a haber muchas más muertes, porque ahorita todo es prioridad para la pandemia. Entonces, es un poco complicado. Además, los niños se van a ver afectados por los cierres de escuelas que han afectado a más de 1.570 millones de niños en el mundo y que han provocado que de estos 1.570 millones, 370 millones se salten las comidas que les daban en los colegios. No todo el mundo tiene acceso a ordenadores o a computadores en su casa. No todo el mundo tiene internet en su casa. Esto hace que pues no todos los niños puedan estar en clases virtuales. Alrededor de 70 países notificaron a las Naciones Unidas la interrupción de sus procesos de vacunación. Esto es gravísimo para niños en estados de África subsahariana y América Latina, sobre todo. A medida que más familias caen en la pobreza, pues más niños se ven en la obligación o se ven obligados a tener que trabajar, a tener que casarse, sobre todo en la India y en estos países. Entonces, además, el cambio climático continúa aumentando. 2019 fue el segundo año más cálido de la última década. Y esto es gravísimo porque esto quiere decir que las temperaturas van a seguir aumentando, que lo que se está haciendo no sirve, que lo que se está haciendo no está siendo suficiente para combatir el cambio climático. Además de esto, la acidificación de los océanos está acelerando, la degradación y desertificación de los suelos sigue aumentando y cada día hay más especies en vía de extinción, hay más especies que no vamos a conocer. También porque por los patrones desaforados de consumo y producción. Seguimos produciendo por producir y consumiendo solo por el mero hecho de consumir. Como se los dije la semana pasada, Colombia fue uno de los primeros países que incorporó los objetivos de desarrollo sostenible a sus planes nacionales, a su plan de desarrollo nacional. Porque para Colombia la Agenda 2030 plantea una oportunidad clave en el país para generar transformaciones nacionales y dar impulso a temas de interés no solo nacional e internacional para el país. Para Colombia la Agenda 2030 propone o implica unas acciones de pensar el país con una visión de largo plazo, de no pensar el país por periodos de 4 años, que es lo que dura un periodo presidencial. Para Colombia, los ODS implica tener una visión de desarrollo global, una visión de desarrollo conjunta que incluya temas económicos, sociales, medioambientales y de prosperidad para todos, enmarcados dentro de la construcción de una paz con legalidad. Entonces, los ODS en Colombia han tenido un recorrido histórico importante que empieza en el año 2010 con la primera cumbre de seguimiento de los ODM o de los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sigue en 2012 con la cumbre de Río +20, el futuro que queremos, que es cuando se da cuenta el mundo que no va a poder cumplir los ODM y que vamos a tener que hacer la transición a los ODS, es decir, vamos a pasar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015 se crea en Colombia la Comisión de los ODS, que es la comisión encargada de hacer seguimiento y verificación de todos los objetivos y de lo que se estaba trabajando en la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educación, que es el primero que empieza a incluir aspectos fundamentales de los ODS en las políticas públicas nacionales.
En el 2015 nuestro país participa en la Agenda de Acción de Addis Abeba. Addis Abeba es la capital de Etiopía y en Addis Abeba todos los países pues se pusieron de acuerdo en cómo íbamos a implementar, cómo íbamos a llevar a cabo esos ODS que se empezaron a adoptar ese mismo día en la cumbre en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2015. En el 2016 empezamos por directriz del gobierno nacional, se empezaron a incluir los ODS en los planes de desarrollo territorial, es decir, que todos los entes territoriales, departamentos o municipios tenían que incluir esos 17 objetivos en sus planes de desarrollo territorial. En el 2016 el gobierno nacional adopta el marco global de indicadores de las Naciones Unidas para hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos. En el 2016, Colombia se vincula al primer diagnóstico de disponibilidad de la información. ¿Cómo así? Colombia le dijo a la ONU, nosotros vamos a hacer un ejemplo y nosotros vamos a dejar que todo el mundo pueda ver los indicadores y cómo estamos creciendo en los ODS. Es decir, Colombia le dijo al mundo, aquí está mi información, verifique que yo sí estoy cumpliendo. Ese mismo año definimos los indicadores nacionales de los ODS, porque pues el objetivo general, el indicador general es que el 100% de las personas en el mundo no sea pobre, pero eso en Colombia tiene que tener unos indicadores diferentes, teniendo en cuenta las cifras de desempleo y pobreza en nuestro país. En el 2016 se llevó a cabo el primer foro de los países de América Latina y el desarrollo sostenible, que fue un foro que se dio a instancias de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y en este foro, los países de América Latina y el Caribe, incluido entre ellos Colombia, se comprometieron a dar buenas prácticas, a compartir sus buenas prácticas en materia de cumplimiento y de programas para cumplir los ODS. En el 2016 se da el segundo encuentro de la Red Partners for Review, liderada por la GIZ. La GIZ es la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo, que Colombia haya participado en esto también tiene una significancia muy importante. Alemania es uno de los principales cooperantes al desarrollo que tiene Colombia. Entonces, que Colombia esté en estos foros también indica un compromiso del país en el cumplimiento de los objetivos. Y esto se traduce en que las agencias de cooperación pues van a destinar más recursos a programas y proyectos dentro de nuestro país. En el 2016 se da el primer foro político de alto nivel, asegurando que nadie se quede atrás, que es una iniciativa del gobierno nacional para poner sobre la mesa el debate de los ODS, pero no solamente a nivel del Estado, a nivel del gobierno nacional, sino también a nivel de los entes territoriales. En el 2017 se da el lanzamiento de la Misión de Crecimiento Verde, que es una misión que busca, auspiciada por las Naciones Unidas, que los países empiecen a generar patrones de economía y crecimiento verde, es decir, de economía que proteja el medio ambiente. En el 2017, el DANE, el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, organiza el primer Congreso Andino de Datos para los ODS, es decir, donde todas las instituciones del mismo nivel del DANE, es decir, las instituciones o los departamentos estadísticos de los estados de la Comunidad Andina de Naciones, empezaron a compartir información y a compartir buenas prácticas en materia de recolección de datos para verificar el cumplimiento de los ODS. En el 2017 se lleva a cabo el segundo foro político de alto nivel, erradicando la pobreza y promoviendo la prosperidad en un mundo cambiante. Es decir, estos foros políticos de alto nivel lo que buscan es enfocarse en algunos objetivos como tal. El foro de alto nivel del 2016 pues se enfocó en temas de los seres humanos, de las personas, en el enfoque social de los ODS, al igual que el foro de 2017. En el 2017, Colombia participa en la sesión general de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 72, donde el entonces presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, presenta un avance de cómo iba la implementación de los ODS en Colombia. Ese mismo año se lleva a cabo el taller para las revisiones nacionales voluntarias de 2018, es decir, Colombia decidió que en el año 2018 se iba a presentar a una revisión voluntaria ante las Naciones Unidas de cómo íbamos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todos los entes de esa comisión de ODS, de esa comisión interinstitucional de ODS, decidieron reunirse para pues, poner en común la información que le íbamos a presentar al mundo.
En el 2018 se lanza el COMPES, el documento de política económica y social, con la estrategia de implementación de los ODS en Colombia con un enfoque territorial, es decir, donde incluía no solamente a los estados, sino también al Estado, sino también a los entes territoriales. En el 2018 se lleva a cabo el segundo foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el crecimiento, sobre el desarrollo sostenible, nuevamente auspiciado por la CEPAL, en donde Colombia presenta este documento COMPES como un ejemplo a los países de la región, en donde les dijo, mire, es que si no incluimos esto dentro de nuestra política pública, va a ser muy difícil que podamos lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso les dije la semana pasada que Colombia también es como un ejemplo a nivel mundial de cómo se incorporan los ODS a documentos de política pública, que son los que, como muchos de ustedes saben, mandan y son los que generan una hoja de ruta para la construcción de proyectos políticos en el país. En el 2018 se lleva a cabo el tercer foro político de alto nivel, transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes, haciendo énfasis en los ODS de ciudades y comunidades sostenibles, de producción y consumo responsables y de paz, justicia e instituciones sólidas. En el 2019 se lleva a cabo el tercer foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el crecimiento sostenible, donde seguimos compartiendo buenas prácticas en materia de nuestra implementación de los ODS. En el 2019 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que es el plan de desarrollo del actual gobierno y en donde se busca seguir cumpliendo con los ODS bajo un enfoque de lo que llama el gobierno la paz con legalidad. Y en el 2019 se lleva a cabo el último foro político de alto nivel, empoderando a las personas y garantizando la inclusión y la equidad y la igualdad, en donde ya se habla también de hacer un enfoque a una revisión de los ODS de igualdad de género, de ciudades y comunidades sostenibles y de trabajo y empleo. La comisión de los ODS en Colombia, la comisión nacional o la comisión interinstitucional para los ODS en Colombia está formado en parte por estos entes colombianos del gobierno nacional, que es liderado indiscutiblemente por la Presidencia de la República. Está también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque pues, los ODS incluyen un enfoque de medio ambiente y desarrollo sostenible. Está el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque sin el Ministerio de Hacienda no podemos desembolsar los recursos que se necesitan. Es el Ministerio de Hacienda el que nos dice o el que le dice al Estado cuántos recursos hay para ejecutar proyectos y programas de inclusión, de implementación de ODS. El Departamento Nacional de Planeación DNP, que es el que se encarga como de hacerle seguimiento y de verificar que sí realmente se lleven a cabo estos planes de desarrollo. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, que es la que se encarga y en Colombia todos los proyectos, programas y recursos de cooperación internacional para el desarrollo, todos, absolutamente todos, están o van de la mano de esta agencia presidencial. Es decir, la APC Colombia es la agencia encargada de bajar, de distribuir y de recolectar los programas y proyectos de cooperación internacional. También hace parte de esto el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues porque es la cara de Colombia ante el mundo, como ustedes lo saben, es quien ejecuta nuestras relaciones internacionales y quien ejecuta la diplomacia en Colombia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, pues es el que se encarga de sacar los datos, de sacar las cifras, de mostrarnos numéricamente, estadísticamente, cómo estamos cumpliendo con los ODS. Y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, hoy llamado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, pues también está presente en la Comisión Interinstitucional de los ODS por una sencilla razón, y es que sin ciencia, tecnología e innovación no vamos a poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro, profe. Gracias. Pensemos. Bueno, ya reflexionamos sobre la primera pregunta. ¿Creen que es alcanzable la meta de los ODS? Este es un poco difícil. Yo creo que antes del año 2030 el mundo va a tener que repensar los ODS y sobre todo ahora con la crisis del COVID-19, si se mantiene o se extiende el plazo de los ODS o si por el contrario haya que, debido a las nuevas circunstancias, reformular esos objetivos y crear como unos nuevos ODS.
¿Creen que el aparato institucional determinado por Colombia para el cumplimiento de los ODS es adecuado? ¿Creen que los territorios colombianos, es decir, Nariño, el Chocó, La Guajira, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, puedan alcanzar los ODS? Pues, profe, personalmente yo creo que, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible ahorita de la Agenda 2030 les va a pasar algo parecido que a los ODM. Obviamente, digamos, estos han tenido muchas más estrategias, instrumentos y muchas más alianzas, pero creo que van a tener que ser repensados, o sea, reformulados por las nuevas circunstancias, porque como tú bien decías, a la hora de implementar estrategias, se debe tener en cuenta las condiciones particulares de cada región. Y con la pandemia el mundo cambió completamente y con ello también como las formas de ver cuáles son como las prioridades y en qué se debe invertir más y también cómo se va a avanzar hacia esos objetivos de desarrollo. También cuando como una compañera decía, dijo que con la pandemia hubo un poco de atraso, digamos, en el camino que ya se llevaba en esos objetivos, pues también va a tener que tenerse en cuenta ese retraso y reformular esas metas, creería yo. Gracias, Sofía. ¿Alguien más? No hay ninguna pregunta, chicos. Entonces, hoy terminamos, por hoy terminamos así. Les recomiendo que preparen las lecturas de la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar sobre la historia de la cooperación internacional para el desarrollo, dónde nació la cooperación internacional para el desarrollo, cómo nació la cooperación internacional para el desarrollo, cómo ha evolucionado y en qué está hoy, 2021, la cooperación internacional para el desarrollo. Vamos a hacer un taller en clase, que es un taller en parejas. No se les olvide el análisis de prensa, no se les olvide que todo esto es producto de una parte de una nota del corte que es el 20%. Y pues nosotros nos encontramos el próximo jueves en Suma a las 11 de la mañana. Que tengan todos un feliz resto de semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Sofía, te quedas conmigo, porfis.